Hola, buenas. Mi nombre es Iker Barbero, soy profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco. Vengo a hacer una presentación sobre el derecho a la acogida digna en ciudades frontera. Quisiera comenzar agradeciendo a la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de Valencia por haberme invitado a impartir esta ponencia. El motivo de mi presentación de hoy surgió de una incertidumbre que se nos planteaba en varios proyectos, una serie de proyectos que teníamos de la Universidad del País Vasco, sobre los que luego hablaré, sobre por qué los migrantes en tránsito, es decir, los que vienen de África hacia países europeos, cruzaban por el País Vasco, por las ciudades del País Vasco y no tanto por la zona catalana, ¿no? Bueno, pues si miramos la diapositiva se puede ver cómo la frontera pirenaica presenta realidades muy distintas. Podemos ver, por un lado, según los datos policiales, que son uno de los indicadores que contamos para ver los flujos migratorios, pero sobre todo también la actividad policial, entonces eso nos da cierta magnitud del paso. Vemos que la Jonquera Le Pertús es uno de los pasos más concurridos, pero sin embargo Irún, Hendaya, en los últimos años se ha consolidado como uno de los lugares principales de cruce, ¿no? Y queríamos saber por qué, ¿no? Siendo mucha gente estando ya en la zona de Barcelona o estando en la zona del Mediterráneo, porque cruzaban por el País Vasco, venían incluso desde la Jonquera a cruzar por el País Vasco, ¿no? Y vimos que tanto la orografía como el tejido social y urbano de la zona presentaba dos contextos fronterizos muy distintos. La gente iba a la Jonquera de vuelta desde Francia, sobre todo de Le Pertús, o del control que se instala en el peaje de Le Bolú, venía de vuelta, la Jonquera no era un lugar al que se acudía a cruzar. Algo muy distinto a lo que pasa en Irún, ¿no? Irún, la área metropolitana de Irún-Hendaya es un lugar a donde la gente llega, y esto ha generado una serie de dinámicas a las que luego me voy a referir, de frontera y de acogida, ¿no? No solo Irún, como vemos en la diapositiva, dentro de la ruta vasca podríamos encontrar entre Bilbao, Donosti y San Sebastián, Irún en la parte sur de la frontera, y luego ya cruzando la frontera encontraríamos Hendaya, la localidad de Hendaya y Bayona, y entre un punto y otro, entre Bilbao y Bayona, hay unos 150 kilómetros y una frontera entre los estados español y francés de por medio, y eso va a marcar mucho las dinámicas, ¿no? Estamos hablando de una ruta, la denominada ruta vasca, que ha presentado unas dinámicas de solidaridad interesantes, que son a las que nos vamos a referir en esta ponencia. Por supuesto, hemos barajado distintos marcos teóricos, unos estudios sobre todo del derecho internacional europeo, en temas de fronteras internas, acuerdos de Schengen, etcétera, en lo que es relativo a los controles policiales fronterizos, al restablecimiento de fronteras internas. También tenemos que, desde el punto de vista de la acogida o de la intervención pública en el tema de la acogida a personas migrantes, sobre todo en tránsito, distintos marcos teóricos. Tal vez el que más nos interesa es la crítica a una tendencia al humanitarismo, esa idea de incorporar entidades sociales, ONGs, para implementar programas para una humanitarización de las fronteras, ¿no? Esa humanitarización de las fronteras está dando lugar a paliar algunos de los efectos negativos de las fronteras, pero al mismo tiempo a la legitimación de las mismas, ¿no? Frente a eso, barajamos, hemos adoptado distintas perspectivas teóricas, por ejemplo, la de rutas de escape, ¿no? La de ayuda al escape, la ciudadanía activista, frente a una ciudadanía activa. La ciudadanía activista va más allá de una participación tradicional activa. La ciudadanía activista busca romper los moldes jurídicos, en este caso la frontera como institución a modificar o a eliminar. También frente a un activismo, la respuesta del Estado, sobre todo en la parte francesa, como vamos a ver, es la criminalización del activismo, es decir, el empleo de la represión administrativa y penal
para desactivar o desmovilizar a las personas que a día de hoy pues están bueno, pues, ayudando no tanto al cruce de fronteras, sobre todo a la evitación de los peligros que implica la frontera, como puede ser, como vamos a ver, el ahogamiento en el río Bidasoa o los accidentes en la carretera, ¿no? Y finalmente vamos a utilizar también el concepto de memoria histórica, pero en este sentido vamos a aplicarlo a la memoria de la solidaridad migrante o de la memoria migrante y su implicación en dinámicas de solidaridad. Bueno, en cuanto a metodología, nos vamos a basar en dos proyectos, o en el trabajo de campo recopilado en dos proyectos financiados en el programa de Universidad-Sociedad. El primero fue sobre derechos fundamentales en escenarios de detención, internamiento y expulsión de extranjeros en el País Vasco. Podríamos decir que en ese proyecto descubrimos la frontera, una frontera que a ojos tanto de la población, estamos hablando del 2015, la población autóctona y también la academia, ¿no? La comunidad académica apenas había puesto, nunca se había puesto el foco en esta frontera entre el Estado español y francés. Descubrimos que teníamos una frontera y a partir de ahí nos empezamos a fijar en distintos espacios que, sin duda, en el 2018, como veremos a continuación, Francia, sobre todo con el restablecimiento de los controles ya desde el 2015, pero su implementación más rigurosa en el 2018, ahí hubo una visión, salió el tema de la migración en tránsito, ¿no? Para ello hemos mirado normativa estatal, internacional, europea, por supuesto, distinta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también, muy importante, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo el tema de restablecimiento de controles. Los datos policiales, que si bien a veces no son sencillos de conseguir y la forma de sistematizarlos no es la idónea para la investigación, bueno, pues como ya hemos visto al principio, pues nos dan una serie de datos de lo que es el cruce de fronteras, ¿no? Y por supuesto hemos hecho mucha observación, de los distintos dispositivos de control a ambos lados por distintas policías, como vamos a ver luego. También hemos estado presentes en dinámicas sociales, de movimientos sociales, como pueden ser asambleas, reuniones, hemos participado en sesiones de formación o encuentros con agentes de ambos lados de la frontera, pero también de otras fronteras. Estoy, por ejemplo, hablando de la frontera alpina entre Francia e Italia, o, por ejemplo, la frontera Calais, ¿no? De Calais con destino al Reino Unido, etc. Y también, muy importante, observar y estar presente en las manifestaciones y acciones de protesta que han tenido lugar en distintos escenarios, en las ciudades, frente a los centros de detención y en las propias fronteras. Todo esto nos ha dado cierta complicidad con los actores principales en el terreno, principalmente activistas, gente relacionada con los movimientos sociales, algunas de ellas detenidas por la policía precisamente pues, por prestar ayuda tras el cruce, es muy importante lo de tras el cruce. Por tanto, con toda esta información vamos a pasar a hacer un análisis de la situación en estas ciudades muy vinculadas a la frontera. Sí que ha habido una respuesta institucional, en principio surgió como reacción a la movilización social, siendo conscientes de que la iniciativa pública necesita sus tiempos, pero la reacción tuvo que ser inmediata. Vamos a ver luego que primero hubo una respuesta social y con el tiempo se fueron articulando una serie de dispositivos, sobre todo algunos de ellos, la mayoría de ellos gestionados por la Cruz Roja y los que estaban más encaminados a la acogida en materia de asilo y refugio por la organización CEAR en el País Vasco. ¿De quién se trataba? Cuando hablamos de migrantes en tránsito, de esos 28.000 que han sido acogidos entre el 2018, 2019, 20 hasta el 22, son los últimos datos que tenemos oficiales, principalmente eran hombres procedentes de Costa de Marfil, Guinea-Conakry, Mali y Marruecos y Argelia en menor cantidad, que venían
al principio de Andalucía. En 2018 las entradas principales eran por Andalucía y a día de hoy, sin duda, son personas que han llegado primero a Canarias y tras una estancia en Canarias han sido transferidos a la península y en cuestión de días intentan ya destinarse hacia otros países europeos. Lo importante de la definición de migrante en tránsito, al menos la definición más institucional, porque el migrante en tránsito es una definición, sobre todo un concepto, diríamos, periodístico. El migrante en tránsito en la práctica, o de la observación práctica, podríamos decir que son personas que en su mayoría portan una orden de devolución, que no es otra cosa que un acto administrativo que lo que busca es devolver inmediatamente a esa persona por una entrada de forma irregular al territorio, ¿no? Esa hoja sirve muchas veces, como vemos en la diapositiva, para presentarla en la puerta del dispositivo de Cruz Roja para identificarse como un migrante en tránsito, para diferenciarlo de otras personas que podrían estar ya años residiendo en el territorio y que podrían solicitar el acceso, ¿no? Por tanto, vemos que un documento que en principio estaba pensado para la expulsión, en estos casos en los dispositivos de Cruz Roja y en otros ámbitos, sirve para la identificación de la persona. Al fin y al cabo se convierte en una llave, ¿no? Esto en sociología jurídica sería interesante, ¿no? Es interesante, lo hemos analizado como un cambio de sentido de un documento administrativo, ¿no? Bueno, si hubiera un cruce libre, apenas se notaría la migración en tránsito. Se vería en las estaciones de autobuses, tal vez, pero apenas se vería esa presencia en ciudades como Irún, por ejemplo, o Donosti o Bilbao. Sin embargo, desde el 2015 principalmente, Francia, con el restablecimiento de controles temporales, en principio, según Schengen, los acuerdos, el acuerdo de eliminación de las fronteras, prevé en el artículo 25 y siguientes el restablecimiento de controles fronterizos. Muchos países, sobre todo en el 2015 en adelante, lo activaron, algo que es temporal, pero a día de hoy, el 2023, países como Francia siguen reactivándolo sistemáticamente, es verdad que utilizando distintas terminologías o distintos argumentos, distintos episodios, sobre todo relacionados con acciones terroristas, pero que al fin y al cabo lo que buscan es, lo que acaban encontrando es personas en situación de tránsito, personas migrantes en situación de tránsito sin documentación y por tanto son rechazadas en la frontera. Son rechazadas o interceptadas ya en territorio francés y devueltas pues en Toulouse o en Pau y devueltas principalmente a Irún, al comienzo de la población de Irún, y son interceptadas tanto por la policía francesa, por la PAF, la Policía de Fronteras francesa, la Gendarmería e incluso por los militares, como vemos en la diapositiva de la operación Sentinel, ¿no?, de Vigipirate. Pues bueno, pues la policía militar o el ejército también patrulla las ciudades o las zonas rurales de Francia, interceptando a personas migrantes que han cruzado por la montaña, por ejemplo, y trasladándolas a comisaría para que sea la PAF la que haga el procedimiento. Por tanto, hay un límite evidente y permanente, ¿no? Y sobre todo por perfil racial, creo que es importante. ¿Esto qué obliga? A que muchas de las personas que quieren cruzar, tras el tercer o cuarto intento por el paso fronterizo, buscan vías alternativas, bien sea cruzando el río Bidasoa, ya sea por las vías de tren para evitar los controles policiales, ¿no? Por las vías de tren tal vez a la noche, o como vemos en la diapositiva, pues escalando por el puente internacional peatonal que ha sido lleva vallado. El día 30 en la prefectura de Pirineos Atlánticos ha anunciado su apertura, veremos qué sucede a día de hoy. Y esto ha generado del entorno, que se sepa, en torno a 10-11 muertes, tanto por ahogamiento en el río como por atropello de trenes, ¿no? Esto dio lugar, sobre todo en el 2018, al surgimiento de una solidaridad ciudadana novedosa. El surgimiento, me refiero a surgimiento entre comillas, y con las comillas subrayadas sobre todo, porque son movimientos que vienen de dinámicas de solidaridad previa.
ya sea solidaridad con las personas migrantes o de otros colectivos de carácter político, sindical, feminista. Por tanto, había un tejido previo que tal vez lo diferencia de otros contextos, ¿no? En la sociedad, sobre todo en las ciudades de Bilbao, Donosti, Irún, por supuesto, y Bayona, había ya un tejido previo de colectivos sociales que, si bien tal vez no colaboraban, cada uno estaba a su ámbito de interés. Con el 2015, 2016, 2018 se genera un elemento de solidaridad con la población migrante y en especial con la de migrantes en tránsito, ¿no? Esto da lugar a que en las distintas ciudades se den dinámicas de acogida, por un lado, pero también de protesta. Como podemos ver en la diapositiva, en Bilbao concretamente fueron los barrios los que tuvieron el protagonismo. Es verdad que colaboraban activistas o gente de los movimientos sociales de toda la ciudad, incluso de toda la provincia de Vizcaya, pero la acogida fue de alguna manera itinerante en distintos barrios. Comenzó con la llegada de autobuses a Bilbao, y empezaron a Donosti, pero también llegaron a Bilbao, y haciendo un tránsito geográfico comenzamos con Bilbao. Fueron de barrio en barrio, aprovechando los distintos recursos que había de solidaridad que había en los distintos barrios. Empezaron en la zona de Bilbao la Vieja, cerca del barrio más étnico de Bilbao, pero fueron moviéndose hacia, por ejemplo, el Gaztetxe, ¿no?, la casa ocupada en la Carmela, el centro social de Visinay en la zona de la ribera de Bilbao. Por tanto, distintos colectivos fueron dando acogida, y también se desarrollaron acciones más de protesta, como podemos ver un desayuno solidario en la puerta del Guggenheim. Sobre todo lo que buscaba era que fuesen las instituciones las que recogieran esa llamada, ¿no? En el caso de Donosti también fue peculiar y particular. Donosti, una de las ciudades más caras en temas de vivienda, de mayor gentrificación, de mayor auge del turismo, tiene su contrapartida, que hay muchas personas. La acogida a migrantes en tránsito era deficiente, a pesar de que muchos autobuses llegaban a Donosti, porque era la principal ciudad grande antes de la frontera, pero había mucha gente en calle, gente extranjera en calle, sin posibilidad de alojamiento, tanto por su irregularidad y, como decía, por el tema de los altos precios en lo que es el alquiler de vivienda, ¿no? Por tanto, la particularidad de Donosti, de la red de acogida, de la red ciudadana acogida, era dar respuesta, sobre todo en temporadas de invierno, para que la gente que estaba en calle, ya sea en tránsito o de manera más permanente, pues no se viese abocada a permanecer en la intemperie a la noche. En el caso de Irún, si bien antes no estaba en el mapa migratorio con el tiempo, porque estaban más en los puntos, en los mapas eran más grandes Bilbao y Donosti, Irún, poco a poco, las dinámicas de comunicación entre las redes migratorias empezó a situarse en ese mapa como punto de llegada. Y digo punto de llegada, por ejemplo, contraponiéndolo, como decía antes, de la Junquera, por ejemplo, donde la gente viene de vuelta. No, Irún era un punto de llegada, sobre todo a la estación de tren y autobús, y sigue siendo un lugar de llegada donde todavía no está cruzada la frontera, y hay que saber dónde está la frontera y dónde están los recursos, por ejemplo, el albergue que las distintas instituciones con la Cruz Roja han establecido en Irún, a unos cientos de metros, a 1 kilómetro y pico de la estación, y donde los movimientos sociales se han encargado de marcar sobre todo la Irungo Harreras Area, que es la red de Irún, ¿no? Inicialmente, como vemos en la diapositiva, hubo una acogida en la casa ocupada, en el centro social ocupado de la Casita, donde todavía en verano podían acogerse cientos de personas. Bueno, pues vienen dentro de la casa, pero también en la intemperie, pero esto no era sostenible. Por tanto, desde los movimientos sociales, desde la Asamblea, se decidió trasladar
todo lo que era la logística de punto de información que se ofrecía en la casita, trasladarlo a la plaza, con el objetivo de visibilizarla. Es una plaza donde enfrente del ayuntamiento, donde todos los días se da información sobre el cruce de fronteras, sobre los peligros que implica cruzar a nado, etcétera, ¿no? Por tanto, es en el espacio público de la plaza donde se manifiesta esa acogida, ¿no? Es verdad que lo que es alojamiento y manutención se realiza también a cientos de metros de la plaza en el albergue de hilanderas que lo lleva la Cruz Roja, ¿no? Pero es en esa plaza donde se les da información, sobre todo a las personas que durante la noche han llegado o durante el día, pero desconocen las dinámicas de cruce, y es a través del grupo de Gauchori, ¿no?, del pájaro nocturno en euskera. Es algo así como una especie como de ronda nocturna para que la gente no vaya directamente a la frontera a la noche, sobre todo por distintos peligros que han acechado en distintos momentos. Se les da información y se les traslada en coches de los voluntarios, las voluntarias que esa noche les llevan al albergue, y luego al día siguiente, a la mañana, se les da información, sobre todo para conocer cuál es la realidad, ¿no? Esa realidad de control de fronteras y esa realidad de peligros que hay en el cruce. Y otro de los elementos, incidiendo aquí en el concepto de rutas de escape o de ayuda al escape o al cruce de fronteras, creo que es importante el grupo de ropero. El grupo de ropero no es otra cosa que un almacén donde hay distintas ropas, donde se da la opción de cambiarse, no tanto por higiene o por comodidad, sino porque las personas migrantes que vienen de dispositivos del sur o de Cruz Roja o de Canarias, por ejemplo, diríamos vienen con el uniforme de migrante en tránsito, ¿no? Ropa donada por distintas multinacionales de ropa, de la moda, y todos, por tanto, vestidos casi con uniforme, ¿no? Que les identifica como migrantes en tránsito y son más visibles en el cruce fronterizo. El cambiarse de ropa ya es una especie como de invisibilización de la persona para cruzar la frontera, ¿no? Por tanto, creo que es importante la labor que se realiza en Irún. Una vez cruzada la frontera, porque se acaba cruzando la frontera, los controles son más una espectacularización del control que un control permanente, simplemente no acaba funcionando esa idea de control permanente. La gente acaba llegando a Bayona. ¿Por qué Bayona? Bayona es la primera gran ciudad ya en el Estado francés donde se llegaba tras cruzar la frontera. Inicialmente se llegaba a la plaza de los Vascos, que es la plaza donde estaban la estación de autobuses con destino a ciudades como Pau, Toulouse, Burdeos o París, ¿no?, el destino de muchas de las personas en tránsito, pero por los distintos controles y por las distintas limitaciones, en el 2018 se empezó a crear como una especie, diríamos, de campamento improvisado en la plaza, en los jardines, en las zonas ajardinadas, y el ayuntamiento tomó la decisión no solamente de ofrecer un albergue, una acogida más digna en el centro de Pausa, un antiguo depósito arsenal del ejército en desuso, pues se habilitó para la acogida a migrantes en tránsito, gestionado por la organización Aterbea, que ya gestionaba el centro de acogida a refugiados, y con la asociación Yaquité, que surgió en ese momento de acogida a migrantes en tránsito. Bueno, pues se creó una dinámica, podríamos casi decir, de santuario. La zona del albergue de Pausa, incido, es la policía francesa la que más controles y más devoluciones realiza frente a la policía española, y en esa zona de Irún, en esa zona de Bayona, se generó una especie como de lugar de no intervención, ¿no?, por lo menos en toda la ciudad y sobre todo en las inmediaciones del centro Pausa. Por tanto,
bueno, pues era el primer lugar donde la gente llegaba segura. Ojo, llegaba segura tras haber pasado no solo la frontera, sino los kilómetros que recorren hasta la frontera. Ya hemos dicho que había personas que utilizaban las vías del tren para intentar llegar hasta Bayona. ¿Por qué? Porque los controles policiales, además de estar en la frontera, están diseminados en la zona de Don Iván Loitrunes, San Juan de Luz o en Biarritz, ¿no? Distintos lugares, y había que sortear esos controles. Son los movimientos sociales, sobre todo los activistas de Bidasoa Etorkinekin, y gente próxima, que se organizó para hacer una especie como de pasaje seguro, ¿no? De recoger a las personas ya recogidas, ya cruzadas la frontera y trasladadas a Bayona. Digo que es importante porque no hay un cruce de frontera, ¿eh? Y eso el Tribunal Constitucional francés así lo estableció, ¿no? No es delito trasladar a personas en el interior del territorio, y es lo que hacen los movimientos sociales, no sin sufrir la intervención de la policía. Estamos hablando de, como vemos en la diapositiva, otra vez la policía más militar o el ejército haciendo funciones de control de migrantes y también de criminalización del activismo, ¿no? Estamos viendo la detención de una concejala del Ayuntamiento de Urruña y también la presencia del alcalde, asumiendo casi como política institucional municipal la acogida y el traslado, ¿no? Ese debate entre lo local y lo militar. Bueno, esto es lo que voy a presentar ahora de la red Artea, de la Artea Sarea, va a ser una especie como de contrapunto a lo urbano, a la acogida en lo urbano. En este caso es la acogida en un entorno rural, en el Valle de Arratia, en Vizcaya, donde se ha generado también una dinámica interesante de acogida a partir de unos principios de desobediencia pública, autogestión, soberanía alimentaria, donde en torno a 150 personas de distintos programas y en distintos regímenes son acogidos, ¿no? En casas comunitarias, en la Casa de Defensoras Basoa, algunas casas ocupadas que estaban en desuso, otras de alquileres arrebatados a fondos de inversión o a bancos. Bueno, pues hay acogida habitacional para en torno a unas 150 personas. Que luego se autoemplean, ya sea en la venta del pueblo, ¿no? En la ricoventa, en la panadería, en los invernaderos, porque, como decía, el autoabastecimiento y la autogestión son de los principios de esta experiencia, ¿no? Una experiencia que, con tranquilidad, las personas que allí militan pues hablan del tránsito de lo legal a lo ilegal con una normalidad cotidiana, ¿no? Que también implica lo que se denomina la agencia de viajes, es decir, cuando las personas llegan a este proyecto, tras pensarlo, tras descansar, pues deciden continuar su tránsito hacia el Reino Unido o hacia otros lugares de Europa y, por tanto, tienen que cruzar la frontera, ¿no? Bueno, pues también se articulan dinámicas de agencia de viajes, ¿no? En sus propios términos. Por tanto, ya concluyendo, creo que es importante, cuando hablamos de la ruta migratoria vasca, se ha consolidado, al igual que se está consolidando la entrada a través del Mediterráneo y sobre todo de las Islas Canarias. Esa migración acaba cruzando, sí por la Junquera, ¿no? Sí por la ruta catalana, pero la frontera vasca es un paso referente ahora mismo en las redes migratorias y sigue pasando gente. Por tanto, hay que articular dispositivos, hay que articular espacios, pero también hay que reformar la normativa para incluir en los distintos programas de acogida a los denominados migrantes en tránsito, que a día de hoy están ausentes porque el sistema vasco de acogida pivota sobre el empadronamiento en los pueblos y ciudades del País Vasco, y es precisamente el elemento del que carecen los migrantes en tránsito. Creo que la labor de los nuevos movimientos sociales, ya consolidados desde hace ya más de 5 años, demandan, al tiempo que promueven una acogida digna, y cuando al principio hablaba del derecho a la acogida digna, creo que es una acogida basada en derechos reconocidos en los ordenamientos jurídicos, pero derechos que también tienen que ser incorporados a las distintas normativas, relacionados con la autonomía de las migraciones, es decir, una acogida no basada en el paternalismo, en una acogida vertical, sino en una acogida más horizontal,
basada en el respeto de las decisiones de las personas migrantes y decisiones que se toman con las personas migrantes. Y esas decisiones, esos distintos demandas y propuestas y experiencias de acogida están transformando nuestros contextos urbanos y también los rurales, como ya nos hemos referido, ¿no? La acogida en pequeños pueblos o en entornos rurales. Son laboratorios, sin duda, a los que tenemos que estar atentos, tenemos que prestar atención a las distintas realidades que ahí surgen, porque es importante tomar el pulso a la sociedad, ¿no? Una sociedad que llevaba años demandando unas relaciones transfronterizas, entre las ciudades, por ejemplo, de Hondarribia, Irún, Hendaya, básicamente en la frontera. Se creaba una euroregión, por así decirlo, ¿no? una euroárea metropolitana que ha sido totalmente cruzada por una frontera que en principio había desaparecido. Bueno, pues a día de hoy incluso los movimientos sociales que se planteaban una cooperación a día de hoy lo miran con cierto recelo porque puede ser un elemento para su criminalización, incluso tacharles de banda organizada transfronteriza. Por tanto, tenemos que hacer hincapié en lo transfronterizo, sobre todo en la acogida, evitar las dinámicas de criminalización y de restablecimiento de control de fronteras. Y finalmente creo que es importante explorar el concepto de la memoria. Irún, Hendaya han sido lugares de cruce históricos. En la guerra civil los refugiados escapaban de la guerra a través de esa frontera. En los años 70 los trabajadores portugueses cruzaban por ahí y también por las montañas, y a día de hoy son las personas, como ya hemos dicho, africanas, las que cruzan y las que dejan su huella, ¿no? Y yo creo que esa huella es la que tenemos que recoger ahora que estamos en el presente para que sirva de referente, bueno, pues aprender de los errores y generar y guardar esas dinámicas de solidaridad para aprender a entender el contexto. Con esto finalizo, dejo unas publicaciones que he realizado en los últimos años, bien yo o en colaboración con colegas de los distintos proyectos, por si alguien quisiera profundizar. Por supuesto, yo encantado de compartirlas, y si no, pues está mi email, que podéis escribirme y podemos seguir debatiendo cualquiera de los elementos que hemos tratado en esta ponencia. Muchas gracias. Buen día.